Buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pastor Juan les saluda, puestos aquí vamos a orar. Oremos, ¿ya? Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde y la noche que se nos aproxima. Queremos agradecerte y también poner en tus santas manos
principalmente por habernos dado este tiempo, este lugar y este espacio. A la vez, gracias por haber motivado y por haberles puesto ese querer y ese hacer de traer a cada hermana y hermano y poder estar presentes aquí. Y también por las hermanas y hermanos que estén conectados en la página de nuestra amada Iglesia Bíblica Bautista Dios es Fiel, que puedan estar en esa bendición, en esa fortaleza y en lo que ahora queremos hacer, estos 3 actos muy especiales. Queremos cantar esta hermosa canción, queremos estudiar tu santa palabra, queremos dejar nuestras peticiones y agradecer de ti, tanto de nosotros y de nuestra amada Iglesia Bíblica Bautista Dios es Fiel. En tus manos encomendamos, agradecidos y oramos en Cristo Jesús. Amén. Saben, tomen asiento por favor, es un gran privilegio estar aquí. Saben, a continuación dice así, en pantalla y en sus boletines, dice Iglesia Bíblica Bautista Dios es Fiel, Cayambe 2023, marzo 8, hoy es miércoles. Este es el boletín número 254 y dice JJ el nombre. Vamos a leer la palabra de Dios en sus portadas de sus boletines, tienen el versículo, vamos a leer, y si usted gusta también vamos a buscar en el libro de Salmos, capítulos números 55, versículos números 16 al 17, ¿ya? Salmos 55, 16 al 17, puestos de pie vamos a leer, ¿ya? A la voz de 3, 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Salmos 55, 16 al 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Amén. Tomen asiento ya. Saben, a continuación quisiera comentar que vamos a cantar esta hermosa canción. Esta canción se titula Dios incomparable. A la vez hay que tomar en cuenta que es una canción muy importante y es el autor Generación 12, ¿ya? Dicho esto, vamos a cantar y vamos a adorar, alabar, agradecer a bonito Dios. Buenas tardes con todos. Queremos empezar este estudio de la palabra del Señor, primeramente alabando a nuestro Señor. Y les queremos invitar también, en donde sea que se encuentren, que se unan con nosotros a alabar al Señor. Así es que vamos a cantar esta canción, Dios incomparable.
Muy bien, tomen asiento, por favor. Es una bendición grande, ¿verdad? Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Tomen asiento ya. Y eres un Dios incomparable. Muy bien, vamos a leer, vamos a calentarnos ya. ¿Aló? ¿Aló? Entonces, a ver si vale ese micrófono. Vale. ¿Aló? No, pero vele los dedos, Juan. Si se la vales. ¿Sí, aló? ¿Aló? Sí, sí, aló. También. Ya, muy bien, ¿sabe? Vamos a leer qué dice ahí. Empecemos con mi amor, entonces. Estudio bíblico bautista, Dios es fiel, número 1, la oración. Amén, sí, vamos a ver sobre eso, ¿ya? Dina, ¿sabes leer? ¿Está bien? No, sí, la eso no. Ya, para que puedas estar atento, ¿ya? Vamos a observar a continuación qué dice Joshua. Ponle por favor ahí. ¿Qué dice ahí? ¿A quién le toca? Texto, primero Tesalonicenses 5:16-18. Amén. Vamos a observar esos textos. Vamos a abrir nuestras Biblias en primera de Tesalonicenses, capítulos números 16 al 18, ¿ya? Perdón, capítulos números 5, 16 al 18. Y vamos a hacer una pequeña pausa. Recuerden que estábamos estudiando sobre el Apocalipsis y quedamos en capítulos números 2, versículos números 10. Hoy vamos a observar y vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a observar sobre la oración. Por lo tanto, vamos a observar y a continuación, si usted tiene en la Biblia, y también vamos a ver en la parte intermedia del bosquejo, en la parte intermedia del boletín usted tiene un bosquejo, también yo le puse el texto y vamos a leer, ¿ya? Está en pantalla, puestos aquí, vamos a leer, ¿ya? A la voz de 3, pongámonos de pie, a la voz de 3, 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, ¿ya? Por lo tanto, a continuación vamos a observar y vamos a estudiar. Joshua dice así, y aquí le toca leer ahí, por favor. Título de la oración. Amén. ¿Cuántos saben qué se refiere la oración? ¿Qué es la oración? ¿Quién puede decir? ¿Qué será la oración? La forma de comunicación con Dios. Amén. La forma de comunicar con nuestro Dios Todopoderoso. ¿Alguien más? Señorita. Bueno, también la oración es un conjunto de palabras que tienen significado y Amén. Sí, ¿verdad? Es un conjunto de palabras que tiene sentido completo y autonomía sintáctica. ¿Sí, Joshua? Conjunto de palabras que expresan juicio con sentido y autonomía sintáctica. Amén. Amén, eso también es sí, ¿ya? Entonces, la oración, eso es la oración en la parte académica, ¿ya? La oración en la parte bíblica, en la parte de la palabra de Dios, es la comunicación, es la manera de cómo se comunica el hijo o la hija de Dios con Dios, tanto en lo que piensa, habla y actúa. Entonces, eso, ¿ya? Vamos a observar a continuación. Señorita. El Padre Nuestro. Coge el micrófono. El Padre Nuestro, pero el Padre Nuestro es la oración ejemplo, ¿verdad? Amén. Pero orar todos los días con la misma oración, ¿sí es orar o no? No, ya no, porque la palabra de Dios dice, ya vamos a ver, dice orar sin cesar. Entonces, cuando nosotros hacemos una forma y continuamos, en realidad es como un robot, es como un programa en realidad, y eso Dios no quiere. Y además nuestras oraciones deben depender de las circunstancias y de qué es lo que nosotros queremos. No siempre va a ser el Padre Nuestro igualado a lo que está en nuestras necesidades. El Padre Nuestro pues, solamente fue un modelo
Pero Jesús no dijo en verdad que siempre oren así, empiecen así y oren así, y hasta que yo venga oren así. No, eso lo limita ya. Entonces, ¿qué dice a continuación Joshua? ¿Qué dice ahí como tema? ¿Por qué debemos orar y ser gratos? Amén? Hay dos preguntas. ¿Por qué debemos orar y ser gratos? ¿Saben? Vamos a observar a continuación por el Joshua. Vamos a observar y vamos a estudiar qué dice ahí. Tres mandatos muy necesarios, el por qué debemos orar y ser gratos a Dios. Amén. Entonces vamos a ver, entonces el primer mandato muy necesario, el por qué debemos orar y ser gratos a Dios, es que usted tiene como número 1 Romanos, que dice ahí. Dice, resistid, estad. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:16. Amén. Entonces la palabra resistir es estar firmes, y la palabra estar es un sinónimo de la palabra resistir. Y vamos a observar en primera Tesalonicenses 5:16. Pásale a continuación. Son 3 palabritas. ¿Y saben qué dicen? Está siempre gozosos. Entonces, a continuación, vamos a leer con número 1 para poder entender esto que dice ahí. No, Joanita, te toca leer. 1. Estar. Es un verbo conjugado en tiempo presente, activo, imperativo, de la segunda persona del pronombre personal en singular. Ya, primero dice, quiero explicarles algo, no sé si ustedes recuerdan, primero dice, estar es un verbo. Recuerden que la palabra estar y está conjugado, viene del verbo estar. Es un verbo conjugado en tiempo presente activo. ¿Qué se refiere a eso? Que es algo real, que es algo que está hecho realidad, no es algo pasado. Y luego dice imperativo. La palabra imperativo es que no cambia, que siempre es lo mismo. Es la segunda persona del pronombre personal singular. Recuerden que tú está hablando de tú, está hablando de usted y todo eso, ¿ya? A continuación tienen en pantalla, vamos a observar el número 2 y dice, sí, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice aquí, Mila? Léenos. No, ¿no lo entiendes? Bueno, ya. La palabra estar, pasar a la siguiente, repite toda la palabra de Dios, ¿cuántas veces? 117. Y este es el número Strong, recuerden, 1096. La escritura y la palabrita es genomai. La palabra genomai es estar. Sí, John. Eso que se repite 117 veces, o ese número, ¿de qué se saca? O sea, ¿de qué versión? De Reina Valera, de la Biblia Reina Valera. Entonces, si cuenta en otra versión, habría más o Sí, menos. claro, puede haber menos o puede haber más. ¿Y en el original? En el original, ¿O no? bueno, la Biblia Reina Valera es muy aproximada a la original. No creo que tenga mucha variación porque la palabra estar en realidad es una orden, es un mandato y existe en el idioma griego. Posiblemente en el idioma hebreo pueden haber algunos cambios, pero la verdad no sé, ahí sí no sé en verdad en la parte original cuánto exactamente habrá. Pero esta es de la versión Reina Valera y manejado con el diccionario Strong. ¿Y qué significa? La palabra estar. Significa habitar, existir, afirmar, estar firme, llegar, comportarse, constituir, continuar, convertir y cumplir. Amén. ¿Saben? Recuerden que la palabra estar es una orden, siempre lo he dicho, es un mandato y es un mandamiento que Dios da a cada hija y cada hijo de Dios. Por lo tanto, cada hija y cada Dios simple y llanamente debemos cumplir, debemos obedecer, y eso es todo. Recuerden que en el idioma original todos los verbos, aquí por ejemplo, están terminados en ad, et, id, od, ud, son mandamientos que Dios pone, órdenes y estatutos dadas por Dios, y nosotros simple y llanamente debemos obedecer, y eso es todo, ¿ya? A continuación ponle Joshua, por favor, con el número 3. ¿Qué dice ahí? ¿A quién le toca leer? 3.
A pesar de las difíciles circunstancias, situaciones y tribulaciones, el cristiano siempre tiene motivos para regocijarse. El Señor nuestro Dios Todopoderoso es el gobernante soberano y cumplirá sus propósitos. Amén. Entonces, el gozo cristiano, recuerden, no se basa en las circunstancias, situaciones y tribulaciones. El gozo del cristiano se basa, por eso dice, estar siempre gozosos, se basa en la obediencia de un creyente, se basa en el crecimiento, conocimiento de Dios y en el porvenir seguro de la vida eterna en Cristo. A eso es lo que se basa. Y debemos recuerden que el gozo es el segundo fruto del Espíritu Santo. Para ser más exactos, el gozo es la segunda cualidad del fruto del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Recuerden que el fruto produce 9 cualidades, en las cuales es la relación del cristiano con Dios. ¿Se dan cuenta? Dios da amor, gozo, paz. Yo solo demuestro, no puedo dar. Y por lo tanto, nosotros debemos tener y tenemos la segunda cualidad del fruto del Espíritu Santo. ¿Saben? Desde el momento que recibimos, creímos y aceptamos a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Entonces, mantengamos en ese gozo, hermanas y hermanos, en ese regocijo y en ese contentamiento. Esto no significa que vamos a estar riéndonos y sonriéndonos de boca a boca o de sonrisa a sonrisa. Más bien es algo interno, es algo que sucede en nuestros corazones. Tal vez le fue mal en su trabajo, tal vez le fue mal en sus estudios, tal vez está enfermo, tal vez las circunstancias no le acompañan, tal vez el tiempo que en este momento está como está y usted de pronto se maneja a ello, en realidad no vamos a sentirnos gozosos. Entonces, pero en medio de eso el Espíritu Santo nos da ese contentamiento, esa alegría en nuestro interno, en nuestro corazón, porque tenemos al Espíritu Santo. A eso se refiere cuando dice estar siempre gozosos. No dice estar ahora gozosos, no dice estar en esta semana gozosos, estar siempre gozosos, dice la palabra de Dios. ¿Ya? Sí, yo. Mi pregunta es que el gozo es lo que el Espíritu Santo nos da. Cuando estemos en el cielo, el Espíritu Santo ya no va a estar dentro de nosotros. Ya no. Entonces, el gozo, el amor y todo eso ya no habría en nosotros porque esté aquí, sino más bien por la circunstancia en la que estamos, en donde ya no hay por qué estar triste. Exacto, o sea, el amor, gozo y todo eso ahorita ya lo tenemos, pero en los cielos ya va a ser parte de nosotros de manera sobrenatural. Ya no porque el Espíritu Santo esté aquí, sino en los cielos ya no necesitamos en realidad, porque estamos con Dios y las circunstancias y todo lo que nosotros observamos y la parte física ya no está con nosotros, ya no va a estar con nosotros en verdad en los cielos. Entonces, de manera sobrenatural, vamos a tener las 9 cualidades del fruto del Espíritu Santo en los cielos. No es que no vamos a necesitar, no es que vamos a poner a un lado, pero va a estar en nosotros. Nosotros vamos a ser, en realidad, como ángeles, sin pecado, porque tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y las personas que se queden cuando sea rapto de la iglesia, por ejemplo, las personas que se queden que no tuvieron a Cristo, ¿no? y las acepten a Cristo, Amén. ellos no van a tener los frutos, ¿no? Porque el Espíritu Santo ya no va a estar aquí, ¿o sí? Bueno, ellos lo único que van a luchar y tienen que luchar es por su salvación, en realidad. Sea lo que sea, o sea, ahí no se va a ver frutos realmente. Más bien es luchar por la salvación, porque hay que tomar en cuenta que en el tiempo de la tribulación ya no está la iglesia, ya no está el Espíritu Santo, la salvación es por obras ya. Tienen que sacrificar su cuerpo, su vida, dar su vida, perder su vida para que puedan ser salvos en la tribulación. No es como ahora que recibimos, aceptamos y creemos en Cristo Jesús y de manera voluntaria nos acercamos y el Espíritu Santo nos anima. En ese tiempo no, la persona tiene que esforzar. Si una persona recibe a Cristo Jesús y se mata, no está bien. O No. sea, pero cuando ya está en los 7 años de tribulación. No, es que ahí no va a haber esa posibilidad. Dice que la muerte se unirá
Así es que no van a poder matarse. ¿Qué decir con eso? O sea, que aunque... Es que es una disciplina de No Dios. voy a morir. Exacto, es una disciplina de Dios, porque no permite eso, es el puro poder de Dios en ese tiempo que Dios no va a permitir en realidad, para que pueda la persona morir como ahora, por ejemplo. No va a suceder eso. Por eso, aún haciendo 1000 pedazos, la persona no va a morir. ¿Y qué va a pasar? O sea, por ejemplo, me dispara la cabeza y ahí. De pronto puede quedar inválido y de pronto Satanás le atrape más y le mate de breve, sería bueno. O sea, pero voy a que, por ejemplo, Ya, sería como un zombie así. No, Jonita, es que Dios tiene el control en realidad, o sea, no nos imaginemos tanto, la verdad Dios tiene el control y además las personas que en tribulación, en la gran tribulación van a estar, no van a pensar eso en realidad. Dios va a poner ese sentir de que no debe morir. Por sí sola, pues. Muy bien, entonces vamos a ver ahora, pasarle ahora el segundo mandato muy necesario, el por qué debemos orar y ser gratos a Dios. Ese usted tiene como número 2, Romanos. ¿Qué dice ahí? Rogar, orar. Primera Tesalonicenses 5:17. Amén. Entonces vamos a observar las siguientes 3 palabras en el mismo texto. Pasar a la siguiente y vamos a ponernos de pie y vamos a leer, ¿ya? En primera Tesalonicenses 5:17. La voz de 3. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en primera Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Tomen asiento, ¿ya? ¿Sabe? Tenemos como el primer punto. ¿Qué dice ahí? Pásales, Jason, la siguiente, por favor. Lean, mi amor. Dice así. Orar es un verbo conjugado en tiempo presente, activo imperativo de la segunda persona del pronombre personal en singular. Amén. Entonces recuerden, primeramente, esto está conjugado, viene del verbo orar, está conjugado. Y cuando dice tiempo presente activo, se refiere que en este momento hay que hacer realidad, no es algo inactivo, no es pasivo, es real, es vivo. O sea, Dios usa a través de usted y de mí que debemos orar. La segunda persona del pronombre personal es, imperativo, ya le dije, es algo que no cambia. Si en el primer siglo oraron y Pablo ordenó, Dios puso ese querer y ese hacer a través del apóstol Pablo, hoy también nosotros debemos hacerle lo mismo, orar sin cesar. La palabra cesar se refiere sin cansar, sin repetir, sin restringir. Si hoy oré, mañana y todos los días. No se refiere que voy a repetir las mismas palabras. Depende de las circunstancias que nosotros tenemos. Inclusive aún estando orando por las mismas peticiones van a cambiar las palabras. Porque Dios respeta lo que es el libre albedrío. Entonces Dios no creó robots para poder entender, ¿ya? Cuando dice la segunda persona del pronombre personal es tú o usted. Y, o sea, orar sin cansar, sin restringir, sin repetir. Amén. Sí, Jónica, ¿cuál es tu pregunta? Si es que un niño, por ejemplo, ora con una oración que se sepa con la memoria, digamos, que no puede expresar más, ¿eso es válido? O sea, si Dios que escucha esa oración, o también es... Amén. Hay que tomar en cuenta que los niños en realidad todavía no tienen su reflexión, su razonamiento y su reacción a su propia personalidad. Ellos hacen lo que los padres dicen o repiten lo que escuchan. Entonces, pensando en eso, pero puede haber en verdad variación de niños, porque hay niños donde en realidad desde muy pequeñitos son adiestrados en la palabra de Dios y ellos ya pueden entrar a reflexionar y reaccionar. Un ejemplo que puedo poner es en ti, Jonica. Tú orabas súper bien, en verdad, desde los 3 años y no repetías. Entonces, muchas veces depende también de los padres. Ahora, la otra parte, también, como le dije, de los padres, es bueno enseñar, en verdad. Por ejemplo, cómo debe orar para comer, cómo debe orar para los deberes, cómo debe orar para leer la palabra de Dios.
Y en todo eso el niño ya va a ir reflexionando, razonando y tomando conciencia en que debe pedir lo que necesita. Ya no va a ser formulada la oración para el niño. Entonces eso. Pero sí, cuando hay niños, por ejemplo, yo me acuerdo de Joshua, de ti, nosotros le enseñábamos palabras cortas. Tenías 2 años, 1 año y medio, 3 años. Ahí sí está bien, porque el niño todavía no tiene esa capacidad de razonar por sí solas para poder orar a bonito Dios. Entonces, pero Dios sí lo toma. claro, Dios no se molesta. Ahora, otra cosa es que tú o yo ya tengo 40 años y tú ya tienes 20 y picos y sigues repitiendo lo mismo y lo mismo. Eso no, pues. Eso no es orar a Dios. Eso ya es repetir sin sentido, sin razonar. Dios no quiere eso. Por eso, allí, no sé, en esto hay una parte de los mormones que sale en los mensajes y dice: toma un segundo para orar. Es bueno eso, ¿verdad? O sea, en esa parte de sentido es muy bueno. Hay que tomar un segundo para orar porque vamos a comunicar con el Dios Todopoderoso. Entonces, eso ya. Vamos a ver a continuación, ponle Joshua, por favor, el número 2. Así dice, orar. La palabra orar repite en toda la palabra de Dios 17 veces únicamente. Y el idioma griego 4336, esta es la escritura, y la pronunciación es proseu homai. Proseu homai, ¿ya? ¿Y qué significa? ¿A quién le toca ahí? También suplicar, adorar, hacer oración, orar, pedir, una orden de Dios. Amén. Entonces recuerden que Pablo exhorta a los hermanos y a las hermanas de los tesalonicenses que deben seguir fielmente una vida de oración continua. Debían apropiarse de la oración, debían tener ese privilegio y ese hábito de orar. Por eso está hablando, y la palabra de Dios dice orar sin cesar. Orar sin cesar significa tener hábito de oración, continuar en la oración y seguir en esa oración y tener ese principio de oración, ¿ya? A continuación, con el número 3, que dice, aquí en el lugar, ponles Joshua, por favor, sin cansarte. Orar sin cesar no significa hacerlo constante, persistente. Amén. Entonces, recuerden, primero dice no hacerlo constantemente, o sea, en este caso, imagínense, o sea, todo el día no se puede estar orando y orando, no sé si entienden. Pero sí se puede ser persistente. O sea, si hoy en la mañana oré, mañana también, pasado también. Si este año oré, el siguiente año también. Si en esta semana oré, la siguiente semana también. A eso se llama permanente y coherente en las oraciones. O sea, si hoy oré, lo hago mañana, lo hago pasado mañana y en otros días mientras tenemos vida y salud. ¿Entendieron? Eso es en cuanto a lo que dice orar sin cesar, sin cansar, sin repetir, continuamente y perseverantemente, persistir en ello. Hay oraciones que donde usted, por ejemplo, George Mueller oró por más de 60 años por salvación de muchas personas. Y cuando él murió, cuando él estaba, en el momento que le estaban haciendo el sepelio en la funeraria, recibieron algunos a Cristo Jesús. Imagínense, 60 años, ¿no? Pero en 60 años no es que tuvo una oración ya formulada y siguió orando por ello. No. Siempre van a haber variaciones, cambios de palabras y de pensamientos, ¿ya? Eso en cuanto a eso. Entonces vamos a ver ahora, así es que sigamos orando. A continuación dice, vamos a observar el tercer mandamiento muy necesario, el por qué debemos orar y ser gratos a Dios. Es, si usted tiene como número 3 Romanos, que dice ahí 3. Reconocer y dar. amén. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a leer 1 Tesalonicenses 5:18, ¿ya? A la voz de 3. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tomen asiento, ¿ya? ¿Saben? La palabra dad es lo que sobresale aquí. Y a continuación, ¿qué dice ahí? ¿A quién le toca leer ahí?
Dar es un verbo conjugado en tiempo presente, activo, imperativo en la segunda persona y el pronombre personal en singular. Amén. ¿Se da cuenta que la palabra dar, la palabra estar y la palabra estar, a ver, perdón un rato. Sí, la palabra estar, la palabra orar y la palabra dar son los mismos y tienen las mismas connotaciones, conjugado en el mismo tiempo, es imperativo, dirigido a la misma persona y es singular. Entonces es algo muy importante, son órdenes, hay 3 mandamientos que Dios pone. Primero dice, recuerda ya, dice, y si queremos observar también el número 15, también dice mirad, el 16 dice estar, el 17 dice orar, el 18 dice dar. Número 1, ya me dio, ¿verdad? Vamos a ver el número 2 a continuación. Así dice dar. La palabra dar repite 471 veces y viene del idioma griego 591. Esto es el número strange, la escritura, y la palabrita es apodidomi. Apodidomi. Eso es la palabra dar. ¿Entendió? ¿Y qué significa? Ahí sería bueno, Karencita, ¿qué dice, hija? Significa regalar, proporcionar, proveer, demostrar gratitud, recompensar y cumplir. Amén. ¿Se da cuenta? Esa es la palabra dar. Ahora que usted ya entendió, vamos a ver a continuación. Y con el número 3, ponle ahí Joshua. Ya que dice ahí, ¿qué significa ahí? Creo que toca mi amor. La gratitud debería caracterizar la vida del cristiano en cualquier circunstancia, no agradecer por todo, sino en todo. Amén. No agradecer por todo, sino en todo. Pablo declara con énfasis que esta es la voluntad de Dios. Nosotros debemos ser muy gratos. No importa si las circunstancias de la vida, tal vez no importa si nuestros trabajos, nuestros estudios, nuestra familia, nuestros quehaceres no nos salieron bien como queremos. Pero lo más importante es ser agradecidos, ser gratos a Papito Dios. Mostrar esa gratitud por el hecho mismo de que Dios nos da la vida, la salud, las fuerzas y el ánimo. Porque aún para estar en problemas hay que tener ánimos, fuerzas y tener una buena salud. Porque Dios nos da, si hay un problema, para solucionar. ¿Se dan cuenta? Un ejemplo en el Antiguo Testamento sobre esto se encuentra, no sé si usted se acuerda, de la vida de Job, cuando perdió su dinero, perdieron sus hijos, perdió su salud, y la esposa que le dijo, maldice a tu Dios y, ¿alguien se acuerda? Y muérete. Job, aún en medio de eso, bendijo el nombre de Dios a pesar de sus tragedias personales, a pesar de sus enfermedades y pérdidas. ¿Se da cuenta? No debido a ellas, nada habla con mayor poder de andar con Dios que la continua gratitud, que el continuo agradecimiento. Que ser agradecidos con Dios no se refiere a tener todo, sino, si me falta, doy gracias a Dios. Si hoy tengo todo, doy gracias a Dios. Cada uno de nosotros debemos ser primero gratos, segundo agradecidos y tercero dar gracias a Papito Dios. ¿Eso ya? ¿Sí, Jónica? Yo tengo una pregunta, ¿sería? Bueno, una teoría. Amén. Una teoría más bien. Y quiero ver si está bien o no. Bueno, en la Biblia nos dice que Job le quitó todo Satanás con el permiso de Dios. Pero lo que no entendía es por qué no le quitó a su esposa. Si ya le quitó a sus hijos, o sea, ya le quitó los bienes, le tocó su cuerpo, entonces ¿por qué no le quitó a la esposa? Y yo estaba pensando, dijo a mí, uno es que son una sola carne, y como Dios prohibió que matara a Job, entonces por ende sería como tampoco tocar a su esposa, porque son una sola carne. O lo otro que pensaba era porque Dios le iba a dar el doble, pero de la esposa no puedes darle el doble, porque estaría mal. Entonces, Claro. pero no sé qué pasa. Sí, lo primero es lo que tú dijiste, en realidad es la Yudidonia, que es una sola carne, Dios lo bendijo. Lo segundo es que en realidad no era por pecado que Job sufrió.
Así es que no tenía en este caso nada que ver en cuanto a la esposa. Lo tercero es que la reacción de la esposa fue algo normal. ¿Sabes por qué? Porque perdió todo. Y él mismo estaba lleno de llagas y dice que cogió una vasija de esas y empezó a rasparse. O sea, estaba lleno de pus y todo eso y era algo asqueroso, ¿verdad? Entonces ahora, en el momento que dice maldice y muere, no estaba diciendo así con esas ideas de no querer ver a su esposo. La esposa sí le amaba a Job, por eso es lo que Dios le conservó. Y en cuarto lugar es poniendo un ejemplo a nosotros también ahora. Entonces, a veces puede pasar a ese punto, ¿verdad? El esposo y la esposa no llegar al punto de rechazarlas, en verdad, por circunstancias tan complejas que está pasando, especialmente enfermedades. Porque de ahí, en realidad, si observamos y estudiamos más profundamente, lo de Job era muy, muy, muy triste, muy duro, y aparte de eso, él apestaba. Por eso que él tuvo que inclusive aislarse, coger ceniza y enlutarse y quedar ahí, y por eso la esposa, es más, no podía ni ver, ni ver siquiera ya. Entonces eso, aparte de eso, los golpes muy fuertes que vino, y no era una disciplina de Dios. Dios permitió a Satanás para probar, ¿verdad? Entonces eso. Bueno, es una disciplina de Dios. La disciplina cae sobre los dos, sobre la esposa y el esposo. No, las disciplinas de Dios siempre van a caer sobre la esposa o sobre el esposo. Solo sobre uno. Sí, exactamente. Pero sí Las puede ser disciplinas. afectado, ¿verdad? Eso sí. Es que las consecuencias del pecado, es que una cosa es en verdad lo que Dios me disciplina, pero otra cosa es la consecuencia, o sea, lo que yo estoy sembrando. Eso sí va en verdad a afectar a la familia en realidad. A eso ya. Entonces eso ya. A continuación, Joshua, pone ahí por favor como conclusión, es todo en cuanto a la oración. Recuerden, hemos aprendido lo que dice, estad, orad y dad gracias. Así es que es muy importante eso. Y vamos a ver en el siguiente estudio, vamos a retomar sobre lo que es el Apocalipsis. A continuación, Joshua pone el número 1. Hermana y hermano, yo les animo a que usted reflexione, vaya a su casa y conteste esas preguntitas. ¿Está siempre en el gozo de nuestro Señor Jesús? ¿Tiene el Espíritu Santo en su corazón? Entonces va a tener el gozo del Espíritu Santo en su corazón. ¿Está viviendo en el gozo del Espíritu Santo? ¿Está orando a Dios constantemente, persistentemente y continuamente usted? ¿Está viviendo agradecido a Dios? Agradece a Dios por el tiempo y cómo está. ¿Y está siendo grato? ¿Está dando gracias a Papito Dios cada día en oración usted? ¿Qué dice usted? Aplicación a continuación. Por tanto, hermana y hermano, nuestra aplicación es 1. Vivir gozosos bajo la guía del Espíritu Santo. 2. Vivir y tener una vida de oración constante con Dios. Si usted no sabe orar, ore a Papito Dios. 3. Vivir agradecido, bendecido y comprometido con Dios y tener una comunión continua con Dios. 3. Les invito muy cordialmente que cada uno de nosotros acerquemos a la presencia de Papito Dios a través de la oración. Que vivamos en el gozo de Papito Dios y estemos agradecidos por todo. Y si no está sucediendo, entonces pidamos perdón a Papito Dios y volvamos a Dios a través de la oración. De pronto, para aquellas personas que no conocen a Dios, a su santa palabra y a la iglesia de Dios, deben tomar 3 decisiones muy importantes. Por lo tanto, la primera decisión muy importante es saber cuál es su destino. A continuación, si tener a Cristo Jesús y continuar en la vida como está, y si tener a Cristo Jesús en el momento de recibir, aceptar y creer a Cristo Jesús y tener la vida eterna. O lo otro es continuar en la vida como está y seguir como está y obtener el infierno eterno. ¿Saben? A continuación la palabra de Dios nos dice en Juan 1, 12 a 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, 1, ni de voluntad de carne, 2, ni de voluntad de varón, 3, sino de Dios. Es algo muy bonito, ¿ya? Entonces, si no hay dudas o inquietudes, puestos de pie, vamos a orar, ¿ya? Para poder agradecer a Papito Dios y orar y poner en práctica lo que hemos aprendido. Oremos, por favor.
Padre Celestial, gracias te damos en esta noche. Queremos agradecerte grandemente por estas tres partes, tres mandatos muy importantes que tú nos pones y nos instruyes a poder estar nosotros, estar siempre gozosos, estar orando continuamente, estar dando las gracias. Gracias por demostrar estos ejemplos, estos mandamientos y darnos estos principios para poder adorarte, alabarte, agradecerte. Gracias te doy por las vidas y la salud de cada hermana y hermano que se encuentra aquí, también por las hermanas y hermanos que se han conectado. Te agradecemos grandemente por enseñarnos sobre la oración y por qué debemos orar y ser gratos contigo. En realidad, al salir de aquí, no salgamos como entramos, sino agradecidos, bendecidos y comprometidos. Oramos en Cristo Jesús. Amén. ¿Saben? Tomen asiento, por favor, ya. Quiero agradecer de manera muy especial por aquellas hermanas y hermanos que están conectados en la página de nuestra Madre Iglesia Bíblica Bautista Dios de Ciel, y que bendito Dios los cuide, los bendiga y los proteja. Amén. Bendiciones y hasta pronto.